Hola, bienvenidos a Ideas Constituyentes. Hoy discutiremos un nuevo tema, una nueva idea constituyente, y es la idea de igualdad de género y la nueva constitución. Para eso estamos con Marcela Prieto. Marcela es abogada, doctora en Derecho y profesora de la University of Southern California, de la Facultad de Derecho. Y bueno, está con nosotros para conversar sobre diversos temas de igualdad de género y la nueva constitución. Hola Marcela. Hola Crescente, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias, gracias a ti. La primera pregunta es sobre, bueno, sabemos que la igualdad de género está en la génesis de la nueva constitución porque quedó consagrada la igualdad de género como la paridad de género en el diseño de la convención constituyente que va a diseñar la nueva constitución. ¿Es esta la paridad de género que quedó consagrada en el mecanismo de producción de la nueva constitución? Es decir, en la convención, ¿es esto una novedad? ¿Existen otras constituciones que se hayan producido así? ¿Cuán importante crees además tú que es para la igualdad de género? Sí, o sea, a ver, el mecanismo que al final se terminó por consagrar para la Constitución es un mecanismo que asegura un resultado paritario en la composición de la Convención Constitucional. Entonces, no es solamente una estructura que permita, en el fondo, paridad en la composición de las listas electorales, ¿verdad? Sino que es un mecanismo que va a asegurar que haya paridad de género dentro de la convención. Y como varias personas han señalado, partiendo por ejemplo, la Verónica Undurraga, pero también otra gente que estudia el derecho constitucional comparado, esta es la primera vez en que hay un cuerpo constituyente en que hay paridad de género en su composición. Ha habido otros ejemplos en otros países en que han habido ciertas normas para aumentar la participación de las mujeres, pero no había habido nada parecido a esto en que hay en realidad en la composición paridad de género. Así que esta es la primera vez en que vamos a tener un cuerpo constituyente redactando una constitución en que hay alrededor de 50 y 50% de hombres y mujeres. Así que por eso mismo ha sido tan comentado y obviamente se considera como una de las grandes victorias del movimiento feminista en Chile y también como ejemplo para el resto del mundo. Y de hecho hay mucho trabajo en constitucional, ¿no?, que habla de la exclusión fundacional de las mujeres de los momentos constituyentes históricamente. Y esto en Chile es por primera vez que vamos a ver lo contrario. Así que es muy importante. Y tu otra pregunta era, ¿cómo veo yo que esto que va a pasar en el ¿Qué movimiento? importancia tiene? Porque uno podría decir, bueno, tiene una importancia simbólica, por así decirlo, ¿cierto? Pero ¿crees tú que es más que simbólica, que va a impactar el tipo de normas que se van a producir o va a impactar, por ejemplo, cómo las mujeres piensan de sí mismas, su capacidad de intervenir en el debate público? ¿Cómo lo ves? ¿Va a ser, es una victoria real o es meramente simbólica? Aunque lo meramente simbólico obviamente es real en el sentido que esas cosas importan, pero bueno. Sí, o sea, yo creo que sí es una victoria real. Es difícil predecir qué va a pasar al interior de la convención porque no sabemos bien cómo va a estar compuesta y obviamente no todas las mujeres tienen una agenda feminista. Entonces no sabemos qué va a pasar. Sí, hay varias cosas aquí. Puede tener obviamente influencia en el tipo de normas que se acuerdan en la convención. Una de las cuestiones por las que se cree que esta idea de la exclusión fundacional de las mujeres es importante, es que el momento constituyente determina quiénes hablan, quiénes son representados y cuáles son los temas que se incluyen en la Constitución. Entonces hay una idea, ¿verdad?, de que esta distinción entre lo público y lo privado, que ha operado muchas veces en desmedro de las demandas de las mujeres, que muchas de las cuales, ¿verdad?, caen dentro de esta idea de que pasan en el ámbito privado, en el ámbito de la familia, que es precisamente donde hay más violencia de género y hay más vulneraciones. Entonces, una de las cosas que puede suceder durante el proceso constituyente es precisamente que esta división de lo público y lo privado se vea desafiada un poco, ¿verdad? En el sentido de que las cuestiones que se van a discutir van a ser distintas que las cuestiones que se discutirían probablemente si tuviéramos una asamblea formada únicamente por hombres o mayoritariamente por hombres. Entonces hay por un lado importancia en ese sentido. Respecto de las normas constitucionales a las que se podría acordar, es difícil predecir, pero uno podría pensar que
ciertas normas van a tener especial importancia en una convención paritaria, como normas respecto de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, por ejemplo, que en general no están consagradas en las constituciones, y eso podría ser, ¿verdad?, un avance. Ahora, de nuevo, es difícil saber qué va a pasar, porque obviamente hay mujeres en Chile que son candidatas para la convención y que van a estar en contra de consagrar una norma que se puede interpretar como a favor del aborto. Pero ese es un avance. Por otro lado, también, obviamente, podemos pensar en una norma general de igualdad de género, en normas que apunten al derecho a vivir una vida libre de violencia de género, a normas también que apunten hacia la libertad respecto de la identidad de género, consagrada como un derecho constitucional, derechos sociales importantes que también le importan a las mujeres precisamente por cómo la pobreza está distribuida de acuerdo también al género en muchos casos, y finalmente incluso normas de paridad en el futuro para la composición de otros órganos de la institucionalidad chilena. Quizás podría haber normas de paridad respecto de la composición del Parlamento, de la composición de los ministros en el gabinete del presidente, en los tribunales colegiados, un montón de cosas. Y yo creo que eso tiene importancia en sí mismo, ¿verdad? Tiene importancia simbólica, obviamente, por un lado. También puede tener importancia a largo plazo. Obviamente las normas constitucionales no cambian la sociedad por el solo hecho de ser promulgadas, sino que tiene que ser parte de un proceso social más amplio. Y eso puede o no puede pasar. Es difícil saber, depende en parte de la legitimidad que va a tener el texto constitucional que se apruebe también. Obviamente las normas por sí solas no pueden empezar a desmantelar el patriarcado, necesitan más ayuda desde otras áreas. Pero también el hecho de la paridad de la convención tiene importancia para el funcionamiento de la convención misma. Hay harta evidencia respecto de cómo la participación minoritaria de mujeres en órganos o grupos de personas tiene un efecto pernicioso en cuanto las mujeres hablan, en las tareas que se les asignan a las mujeres, y entonces el solo hecho de tener paridad podría romper con ciertos mecanismos que se producen al interior de este tipo de órganos, en que tienden a reproducir las estructuras de género precisamente que deberíamos intentar no reproducir al interior de estos órganos. Y el solo hecho de tener un número más alto de mujeres puede ayudar en ese sentido. Hay otras medidas más que también serían importantes, pero la paridad en sí misma ya tiene un efecto beneficioso en ese sentido. Sí, es interesante lo que dices del efecto, cómo la paridad en la convención puede permear la forma que entendemos cómo debiera ser el diseño de otros órganos colegiados, por ejemplo. Dijiste la Corte Suprema, por ejemplo, tribunales en general, o directorios de empresas, no sé, no me acuerdo quién fue el que señaló, que creo que fue Carlos Peña, que dijo que ya cuando se aprobó la norma de la paridad, se había aprobado la primera regla constitucional, y quizás la más revolucionaria de todas, porque esto podía después ya tener, sin duda va a tener, me parecería muy extraño que esa paridad no se comunique al diseño orgánico de la Constitución, ¿cierto? Sería muy raro que si es que el mecanismo para diseñar la Constitución fue paritario, esa paridad no permee por lo menos ciertos órganos del Estado, por lo menos, ¿cierto? Y en ese sentido puede ser bien, bien significativo. La, la pregunta que te quería hacer, eh, ¿qué responderías tú a la idea de que se ha escuchado varias veces como crítica a la idea de paridad, que hay una especie de subsidio, es decir, que no juega la regla democrática, que lo que debiera importar es que la regla democrática, es decir, la regla de mayoría, una persona, un voto, o que los candidatos electos a la convención sean los que reciban más votos simplemente, y que este tipo de medidas básicamente constituyen, quizás con otros fines, pero algo así como lo que fue el sistema binominal en su momento, etcétera, que son formas de doblegar la regla mayoritaria, y que en ese sentido hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Cómo respondes tú a eso? ¿Cómo ves esa objeción? Yo creo, a ver, yo creo que siempre hay preocupaciones legítimas respecto de la representatividad democrática y cuál es la mejor forma de lograr la representación en un determinado órgano. Eso por un lado.
En este caso en particular, yo creo que operar con esta idea de que esto es un subsidio en el fondo y que por eso es injusto, me parece a mí errada, porque nosotros no vivimos, un poco para usar el marco teórico de Rawls, de una teoría ideal y una teoría no ideal, ¿ya? Yo creo que en un mundo ideal en que no existe el patriarcado, en que no existen los sesgos de género, que no existen las estructuras de género, uno podría decir, bueno, en realidad lo más adecuado sería una persona un voto, ¿verdad? Pero obviamente no vivimos en esa sociedad, vivimos en otra sociedad en la que tenemos abundante evidencia de cómo hay sesgos de género en contra de las mujeres. Se hizo una encuesta, no recuerdo los números exactos, hace poco en el continente latinoamericano, creo, y un porcentaje enorme de hombres y mujeres piensan que las mujeres no tienen las capacidades suficientes para hacer buenas políticas. Entonces, y esta es la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Una sociedad en que la violencia de género existe, sesgos misóginos en contra de las mujeres existen, en que hay ciertas estructuras que funcionan en perjuicio de las mujeres, que además son un grupo que históricamente ha sido marginalizado en varios sentidos. Entonces yo creo que, dado estas condiciones no ideales con las que estamos operando, estas son las condiciones de las que nos tenemos que hacer cargo. Y pretender en el fondo que la idea de un voto, una persona así aplicada en términos absolutistas, va a poder cambiar esto, me parece un poco utópica, porque obviamente esto es algo, cuando tienes una estructura en el fondo en la sociedad que lleva todas estas consecuencias, hay que tomar medidas en el fondo que son un poco como remedios para injusticias que se acarrean históricamente. Lo otro es simplemente perpetuar las mismas estructuras en este caso, uno de los órganos más importantes que va a estar funcionando en el país. Entonces yo creo que por ese lado me parece que la idea de un voto, una persona, me parece una idea razonable en términos abstractos, en los términos concretos, dado la sociedad en la que vivimos, me parece que no tiene mucho sentido aferrarse a ella. Y Y qué piensas de la idea de que un contraargumento a ese punto podría ser, bueno, pero hay muchísimos grupos que han sido excluidos históricamente de la participación política? Te pongo un ejemplo más obvio. Si uno lo segrega por clase, yo te aseguro que la gran mayoría de los gobernantes parlamentarios o en el Ejecutivo y todos son de una determinada clase social, que han tenido acceso a educación superior. Em, ¿Podría uno llevar el argumento a extenderlo a la regla que determina la composición de la convención debiera extenderse a todos esos grupos, incluido las mujeres, incluido ciertas clases? Y en ese sentido, si uno la sigue, esa misma digresión de argumentativa, podría llegar a que la regla de que sean elegidos los que reciban más votos se diluya a un punto tal que sea un poco irreconocible. ¿Qué responde a esa cuestión? O sea, yo creo que siempre hay que hacer una especie de balance entre distintas consideraciones para llegar a un resultado que uno pueda considerar como justo. Yo creo que el punto de la clase social es fundamental y yo creo que la mayoría de todo el movimiento feminista el día de hoy es interseccional y incorpora cuestiones de clase social, incorpora cuestiones de raza, cuestiones de religión. Una de las grandes críticas al movimiento feminista en Estados Unidos en un momento fue que eran las preocupaciones de las mujeres de clase alta, porque ellas fueron las que en un minuto se quedaron en la casa, no tuvieron acceso a posiciones de trabajo. Las mujeres de grupos económicos menos privilegiados estaban trabajando desde siempre en las casas de las mujeres de clase alta. Y yo creo que evidentemente una sociedad como Chile, que es muy desigual, la exclusión de una clase social de la política es un problema gigantesco. La solución no necesariamente tiene que pasar por cuotas en esos casos. Hay un montón de otras formas en las que ese problema se puede atenuar, dando incentivos para la participación como convencionales, financiando las candidaturas independientes, en la misma establecimiento de una dieta, ¿verdad?, que permita vivir una vida digna realizando las labores de convencional. Pero yo creo que obviamente el problema de la exclusión de ciertos grupos en la política es importante y hay distintas formas de resolverlo. Entonces, no necesariamente esto lleva inevitablemente a una asamblea en que todos los cupos están predeterminados. Yo creo que ahí uno puede ir balanceando distintas formas de llegar a una representación política adecuada. Y la idea, imagino, uno lo que espera es que eventualmente las cuotas para las mujeres
no van a ser necesarias. Si uno termina en el fondo desmantelando el patriarcado, o por lo menos parte de él, uno pensaría que idealmente uno terminaría ya en una sociedad en que las cuotas no serían estrictamente necesarias. Ahora yo creo que eso no va a pasar de aquí hasta que nos muramos probablemente, Mm. pero Y en general, pasando a otro tema, dejando de lado un poco el tema de las cuotas, cuando se habla de movimiento de igualdad de género o de los derechos de las mujeres, etcétera, em, se, obviamente eso engloba una serie de problemas, ¿cierto? O una serie de temas. Em, ¿Crees tú que hay unidad suficiente o uniformidad suficiente de intereses entre las mujeres como para hacer la categoría significativa? En el sentido de cosas que tienes en común tú con una mujer que puede tener una forma de vida radicalmente distinta, pero que aún así la categoría hace sentido como un grupo tal para asignarles agencia política, por así decirlo. Es decir, los problemas de las mujeres y qué sé yo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Piensas que...? Sí. yo creo que sí y no. Porque, a ver, yo creo que el feminismo contemporáneo es bien sensible a esta idea de distintos como feminismos, distintas ideas, la diversidad dentro de las mujeres, ¿verdad? Por la misma idea, por la sola idea de la interseccionalidad. Entonces, la idea es que si uno toma en el fondo la idea de la opresión de género, como lo hace la Sally Haslanger, que en el fondo se pregunta no tanto por quién es mujer y quién tiene estas experiencias, sino por esta idea de cómo funciona la opresión de género en la sociedad, cómo entendemos el concepto de raza, cómo entendemos el concepto de género en virtud de lo que los movimientos en contra de la opresión racial y género quieren lograr. Esta idea como ameliorativa hacia crear conceptos. Entonces el concepto tiene una utilidad limitada en virtud de ese fin, ¿verdad? Que en este caso es, digamos, desmantelar el patriarcado. Entonces, obviamente yo creo que hay opresión de género que existe y que es común en distintos grados y distinta medida respecto de las mujeres, pero también de otras minorías sexuales y de cualquier persona en el fondo que de alguna forma desafíe el binario hombre-mujer asociado al patriarcado. Esas experiencias comunes a veces pasan por el abuso sexual, la violencia sexual, que es un fenómeno bastante, lamentablemente, que uno ve, ¿verdad?, en todos los niveles sociales, con distintos matices, obviamente. Lo mismo respecto de la violencia de género hacia las mujeres, ciertos sesgos hacia las mujeres por su género se ven también que se repiten. Entonces yo ahí creo que ciertas experiencias comunes de toda persona que vive en una sociedad patriarcal que dan cuenta de la opresión de género. Pero eso no significa que toda esta gente tenga los mismos intereses o las mismas opiniones respecto de cuestiones de género. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay cuestiones sobre las que se puede llegar a consenso. Por ejemplo, la misma paridad de género fue bastante, Consensuado, sí. en Chile, fue consensuada a través de casi todo el espectro político, incluso Sí. por mujeres que tienen distintas ideas sobre cómo debería ser la constitución. Y hay otras cosas que obviamente van a estar determinadas por posiciones políticas. Entonces, por eso sí y no. Claro. Es el... Sí, 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 sí. Em, ¿Crees tú que, y se relaciona con la misma pregunta, ¿crees tú que hay es problemático para el movimiento, digamos, el movimiento de las mujeres, por ponerle un término más amplio? ¿El movimiento de las mujeres es problemático para el movimiento político de las mujeres? ¿Es problemático hacer, em, cerrar mucho el espectro de las medidas que son relevantes o los objetivos? ¿En qué sentido? De que yo asumo que dentro del movimiento político de las mujeres hay mujeres que tienen opiniones políticas muy distintas en muchos temas, ¿right? O sea, en cuestiones como aborto, yo seguro que hay mujeres que apoyaron la paridad y que creen que las mujeres que están afectadas por problemas de desigualdad muy serios, pero que no creen que haya establecido un derecho al aborto, por ejemplo, o cuestiones, y así podríamos nombrar distintos temas. Pero ¿crees tú que
estratégicamente le conviene al movimiento mantenerse más amplio, acotarse en algunos temas? ¿Ves esto un potencial problema? No sé, ¿cómo lo ves tú en general? Yo creo que inevitablemente y por buenas razones el movimiento feminista, o sea, bueno, el movimiento feminista tiene peleas internas, obviamente. Parte de esas discusiones internas son precisamente o decir y argumentar porque ciertas posiciones son en definitiva antifeministas. Mm. Y yo creo que eso es parte importante de tratar de definir con qué realmente está comprometido el movimiento feminista. Entonces, Eh, ahora, es un problema distinto si estratégicamente esto es bueno o malo, y no sé qué tanto en el fondo la estrategia política debería determinar cómo se define el feminismo y cómo se define el antifeminismo. Yo creo que, entonces, por ejemplo, mujeres que están a favor de la criminalización total del aborto por parte del Estado, yo creo que eso es claramente una posición antifeminista, por razones sustantivas de que yo creo de que el feminismo yo lo veo como un movimiento que quiere en el fondo terminar con la opresión determinada por el género. Lo mismo con el feminismo eh, que se ha desarrollado y que es anti-trans. Yo creo que eso es evidentemente una posición antifeminista, porque una vez más lo que está eventualmente haciendo es simplemente perpetuar la opresión de género y el patriarcado, que es justamente lo que el movimiento feminista desea no perpetuar, sino que desafiar. Eh, y yo creo que incluso a pesar de estas diferencias de qué es realmente feminista, igual a nivel político, no tanto a nivel teórico, lo que pasa entre los académicos, pero a nivel político, igual vemos que las mujeres pueden llegar a acuerdos en otras áreas. Ahora, eso no es siempre cierto. Hay asambleas constituyentes en las que las diferencias religiosas entre mujeres impidieron llegar a acuerdos en ciertas materias, como por ejemplo los derechos reproductivos y sexuales. Eso obviamente puede pasar. Sí, yo te lo pregunto porque el quórum de la convención es 2/3, súper alto, y si es que logra formarse un movimiento de mujeres, digamos, dentro de la convención que sea más o menos amplio, van a tener que, por cuestiones estratégicas obvias, de que son 2/3, es bastante alto, elegir banderas, elegir objetivos más o menos específicos. Y tienes tú, por lo menos tú, tu opinión, obviamente no puedes hablar en nombre de otras mujeres quizás, pero en tu opinión, ¿cuáles son los objetivos que tú, o las banderas de lucha que tú dirías fundamentales por las que tú tratarías de jugártelas al máximo si tú estuvieras en la convención? Yo sé que es difícil decirlo porque eso depende de efectivamente cómo termine consagrada la convención, pero ¿qué crees tú que es fundamental que quede en la Constitución en cuanto a derechos de igualdad de género? O derechos de las mujeres más en general. Así como cuál sería mi constitución ideal en términos de género, a mí me gustaría una constitución, bueno, que obviamente consagre la igualdad de género. Me gustaría una constitución que también consagre la libertad de género y la no discriminación en virtud del género, en virtud de la orientación sexual. Me gustaría también una constitución que dijera algo sobre la paridad en ciertos órganos del Ya. Estado. Me gustaría también y yo creo que este probablemente es uno de los temas un poco más polémicos en Chile, que consagrara derechos reproductivos y sexuales de la mujer en la Constitución. Eh, Independiente de otras demandas que yo creo que son importantes, como derechos sociales económicos, inclusión de pueblos indígenas, etcétera, pero respecto de cómo esta concepción acotada de qué sería relevante desde el punto de vista de las mujeres, creo que sería bueno que estuviese en la Constitución. Ahora, si no está en la Constitución, queda para materia de ley, o sea, no es, ¿verdad? Puede ser incluso más fácil llegar a un acuerdo en el Congreso respecto del aborto, por ejemplo. A ver, aquí te quería interrumpir un poco para las personas que nos están escuchando. A veces la gente no, las personas que están metidas, bueno, todos estamos metidos en el debate constitucional ahora, seamos abogados o no. Eh, ¿Puedes explicar un poco esta distinción? Que puede que ciertas normas queden en rango constitucional y algunas queden para materia de ley. Se usa mucho esta frase. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿le estás dando una esperanza un poco a gente que tiene ciertas propuestas constitucionales que al final no van a poder quedar consagradas por el quórum alto y porque, bueno, va a haber que negociar con muchas personas, etcétera, deliberar, negociar?
pero que aún así eso no significa que, bueno, se acabó el problema, ¿cierto? ¿Puede hablar un poco de eso? Sí. Claro, sí, o sea, uno de los grandes debates que hubo dentro de los partidos políticos en el proceso nuevo constituyente era qué pasa, bueno, qué pasa si fracasa el proceso constituyente y qué pasa si no se llega a acuerdo en la convención respecto de ciertas materias. Porque por un lado está la idea de que la constitución tiene que consagrar un mínimo de ciertas materias y garantías. ¿Ya? La idea de, entonces, ¿qué pasa si no lo hace? Entonces, una idea que hubo en un momento fue que había que tener un mínimo de materias y en aquellas que no se regularan eh, funcionaba la constitución vigente. Eventualmente eso se desechó y aquí viene toda esta idea de la hoja en blanco, que es que la convención va a llegar a un texto constitucional con 4 artículos, 5 artículos, 8, no tenemos idea, va a estar en parte determinado por también qué pase con el reglamento interno de la convención, pero una vez que el texto constitucional se apruebe en la convención y luego ratificado por la ciudadanía en el plebiscito de salida, la constitución actual deja de estar vigente. Lo que podría significar, ¿verdad? Que aunque las leyes que derivan, ¿verdad? Que sí van a seguir vigentes, obviamente no, si uno saca todo el piso del ordenamiento jurídico es un caos, pero lo que significa que probablemente no va a haber quórums legislativos que existen bajo la nueva constitución. O sea, es posible que ya no tengamos leyes orgánicas constitucionales, que no tengamos leyes de quórum calificado, y en ese caso, todo lo que quedó para materia de ley podría pasarse por ley simple. Entonces, pongámonos en el caso de que no haya acuerdo de la Convención sobre el aborto, por decirlo, y se llega a un articulado ambiguo, que pasa mucho en procesos constituyentes en sociedades que están más o menos divididas políticamente, que finalmente se llega a un texto ambiguo que, no, que pueda ser interpretado después de distintas maneras. Suponiendo que se llegara a algo así como el Estado protege la vida y los derechos de la mujer. Es una cosa que puede ir por cualquier lado. Si no hay quórums legislativos, significa que el Congreso, el nuevo Congreso, instalado de acuerdo a la nueva Constitución cuando ello pase, podría aprobar por simple mayoría una ley despenalizando el aborto en todas las circunstancias, sin ningún problema. Claro. Y ahora, también hay un problema de disposiciones transitorias que tiene que contemplar la Constitución, el texto constitucional nuevo, respecto no de personas elegidas por cargo popular, ellos se supone que rigen hasta el final del periodo, pero no es claro qué va a pasar con órganos que dejen de existir o que sean modificados sustancialmente por la nueva constitución. Entonces hay un poco de... No sabemos bien cómo va a ir entrando en vigencia la constitución, pero en definitiva, si no hay quórum legislativo, eso significa que lo que queda en materia de ley pasa por mayoría absoluta o mayoría simple. Sí. ¿Y crees tú que mencionaste la posibilidad de que la Constitución quedara ambigua en ciertos puntos y quizá es importante destacar que a veces eso es bueno, a veces es deseable que se mantenga una cierta ambigüedad o generalidad para que las futuras generaciones políticas puedan reinterpretar la Constitución, darle un sentido distinto y cristalizarla a través de un proceso legislativo que va a estar más o menos libre, asumimos, ¿cierto? De que va a estar menos restringido que el que tenemos actualmente. Entonces, no hay que, no sé si tú compartes este juicio, pero no hay que entender la ambigüedad constitucional necesariamente como un problema. No sé si tú lo ves así. Puede ser un problema, pero no necesariamente. Sí, yo creo que sí, no es necesariamente, puede ser una herramienta incluso que permita llegar al consenso dentro de la convención y permita llegar a un acuerdo sobre el texto constitucional final, que yo personalmente creo que es un mejor resultado a que no haya texto constitucional y la convención se disuelva y rija la constitución actual. Creo que cualquier escenario en que terminamos con la nueva constitución actual, o sea, con la constitución actual vigente, es malo. Y es malo no solo por cuál es mi opinión personal sobre la constitución vigente, pero porque la demanda por una nueva constitución tiene una legitimidad gigantesca en la ciudadanía. Entonces, si las normas ambiguas van a llevar a acuerdo y a un eventual texto constitucional que va a gozar de suficiente legitimidad como para ser aprobado por la ciudadanía, yo creo que eso es un mejor resultado que, que no tengamos nueva Sí, constitución. sí. Entonces, sí. Oye, y en relación de nuevo, esto es una pregunta más general sobre
sobre el diseño institucional de la parte orgánica o de la parte institucional de la Constitución, pero podríamos discutirlo un poco en relación a los derechos de igualdad de género. Em, cuando pensamos en derecho de igualdad de género, estamos pensando necesariamente en derechos que deben consagrarse de manera tal que sean ejecutables judicialmente o no necesariamente. Asumo que algunos derechos de igualdad de género sí pueden ser sujetos de adjudicación, por ejemplo, trato discriminatorio, que ya, de hecho, si no me equivoco, en la actual ley de discriminación funciona así, pero quizás, por ejemplo, los derechos sociales sean establecidos de una manera tal y tener un contenido tal que hace que simplemente no puedan ser ejecutados de una forma a través de derechos individuales judicialmente exigibles. No sé, ¿cómo ves la relación entre derechos de género o igualdad de género y la parte orgánica? Es decir, ¿crees que tienes alguna idea ahí? Asumo que la parte de paridad obviamente depende, ahí directamente un vínculo con la parte orgánica, pero... Sí. Claro, eso es fácil. El resto es más difícil. Yo creo que eso depende de cuáles son los mecanismos más adecuados para que una constitución se materialice en la práctica. No, hay mucho debate sobre si los derechos sociales deben ser o no justiciables. Hay gente que dice que es mala idea que sean directamente justiciables. Hay estudios que indican que eso finalmente lo que logra es una distribución ineficiente de recursos, porque la gente que puede acudir a tribunales a hacer justiciables sus derechos sociales no es la gente más marginalizada o con menos recursos. Entonces, hay un montón de debate sobre eso y yo creo que eso finalmente tiene que quedar a la convención. La verdad es que no tengo a priori ninguna posición clara respecto de cuál es el mejor mecanismo, porque además no es mi tema de especialización. Yo creo que eso es algo que tiene que determinarse mirando a la evidencia que tenemos sobre qué funciona, qué no funciona, Mm, qué funciona mejor. mm, Ahora, hay un montón de cuestiones relacionadas, por ejemplo, en violencia de género, consagrar, por ejemplo, el derecho a vivir sin violencia, eso depende mucho en la reforma de los carabineros, de instituciones policiales, de qué pasa cuando una mujer denuncia que ha sido víctima de violencia de género a nivel de la policía, a nivel de la policía de investigaciones, qué pasa con el fiscal, qué pasa en el tribunal, o sea, hay un montón de estructuras de género precisamente que obviamente no van a ser desmanteladas con otorgarle el derecho a las mujeres así nomás. Entonces hay que pensar ahí cómo esto tendría que sí. pasar a la práctica. Oye, sacándote un poco de tu sombrero de constitucionalista y llevándote a tu sombrero de penalista, eh, en temas de violencia de género, ¿se te ocurre algún tipo de reforma en Chile de cosas que no tenemos y que sí deberíamos tener, que vaya más allá de hacer las cosas diferentes, sino que simplemente hay quizás instituciones que nos faltan y bueno, eso se relaciona con la Constitución, porque la Constitución determina el marco institucional en el cual se crean nuevas instituciones también. Entonces, pero ¿crees que en el tema específicamente de violencia de género, de abuso dentro de la familia o afuera, sea lo que sea, de violencia de género en general, ¿crees que Chile está atrás en ese punto en cuanto a diseño institucional, de policía o de código penal? No sé, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que en términos de policía estamos definitivamente, no sé si atrás, porque la verdad es que las fuerzas policiales en muchos países cometen violaciones severas a los derechos humanos. Entonces, no sé si lamentablemente somos excepcionalmente malos, pero sí somos muy malos. Eso definitivamente. Y yo creo que ahora, un problema es que yo no sé aquí si el derecho penal es la vía para resolver el problema de la violencia de género. O sea, yo creo que una de las grandes críticas que se le ha hecho, aparte del movimiento feminista, y que ahora se le llama entonces feminismo carceral o Mm, carcelario, es esta idea de que entonces tenemos que meter presos a todos los hombres que cometen violencia de género, porque el sistema penal es problemático en sí claro, mismo. Entonces, la verdad es que yo estoy más cerca, mucho más cerca del feminismo anticarcelario y más cerca del abolicionismo penal que de esta idea de que es a través del derecho penal que vamos a ir metiendo gente a la cárcel que vamos a resolver este problema. De partida me parece poco realista por cómo funcionan las instituciones en la práctica debido a los sesgos que existen respecto de las víctimas de violencia de género, respecto a las víctimas de violación. Eh, entonces, yo
creo que por ahí no va la solución. Ahora, ¿por dónde va? Es difícil. Yo creo que hay un problema de educación en la sociedad, problema de lo que ahora la gente a veces llama justicia restaurativa respecto de fallas penales, pero es un balance difícil porque eh, es usualmente el caso que cuando se le deja a discreción de los fiscales qué delitos persiguen, se van a mostrar más dados al abolicionismo penal y en el fondo, justicia restaurativa, justamente en casos de violencia hacia las mujeres y no todos los otros casos. Entonces eso también, obviamente, genera un problema. Ahora, dado que en Chile, Carabineros de Chile y es una institución que tiene bastantes problemas respecto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y también dentro de la institución también, de cómo tratan a las propias mujeres dentro de la institución, no solo cómo tratan a las mujeres en las protestas, obviamente hay que reformar esa institución, pero no sé si darle más atribuciones en pelear contra la violencia de género es buena idea. Esto es como el debate que ahora hay sobre si poner a policías encubiertos en bares para proteger a mujeres de acoso sexual. Claro. Es terrible idea, es terrible idea. Yo creo que no va por ahí, no va por ahí la solución. Sí, es interesante que tenemos una tendencia de cuando vemos un problema social, lo primero que recurrimos es el derecho penal. Sí, y debería ser la última vía a la que recurrimos. Sí, Eh, sí, eso es bien cierto. Oye, y un poco ahora en la parte, en las malas noticias. Mencionaste antes que también hay que tener claro los límites de una constitución, en no solamente igualdad de género, en otras cosas también, pero ¿qué dirías sobre eso? O sea, ¿qué cosas? Ya hemos conversado un poco las cosas que una constitución puede ayudar, ¿cierto? En el tema de igualdad de género. Em, ¿Qué cosas crees tú que hay que tener un poco también las expectativas moderadas para no decepcionarnos tanto después en esta materia o en otras? Si quieres entender los otros también, está bien. Yo creo que cualquier cambio a corto plazo es más probable que venga de un cambio legislativo que de un cambio constitucional, precisamente por cómo son las constituciones. Entonces yo creo que la constitución tiene alto valor simbólico, pero las cosas que tienen valor simbólico expresivo demoran un rato en ser incorporadas por la sociedad como valores de la sociedad. Y yo creo que ahora hay problemas gigantescos de respecto de sesgos que existen, que todos tenemos, y eso no se va a solucionar con la Constitución, y yo creo que es parte importante de terminar con estructuras de género. O sea, por ejemplo, me refiero no solo, yo creo que me refiero no solo a gente que cree explícitamente, está conscientemente y explícitamente comprometida con la idea de que las mujeres son peores o menos capaces que los hombres, sino con las investigaciones sobre los sesgos implícitos o inconscientes que tiene la gente. Que es posible que aunque uno esté explícitamente comprometido con la igualdad de género, sin embargo, tenga sesgos de género que determinan cómo uno recibe información respecto de parte de mujeres, cómo uno determina quién obtiene un trabajo. Y yo creo que eso obviamente no se va a solucionar a nivel constitucional, eso tiene que ser parte de cambios en la sociedad, de educación a nivel individual. También hay cierta evidencia de que si uno es consciente de la existencia de estos géneros, de estos sesgos implícitos, es más fácil tratar en el fondo, como pelear contra esa tendencia. Y yo creo que eso no va a pasar, no puede pasar con una constitución. También eh, hay un montón de estructuras en la sociedad de misoginia, que es el término que usa la Kate Mann, que es una filósofa en Cornell, y que y en principal algo muy interesante que ella inventó es el término de himpathy, que es en el fondo empatía hacia los hombres, y es en el fondo esta tendencia social a ser empáticos con hombres en desmedro de empatía hacia las mujeres. Y esto es mucho que se ve en casos de violencia sexual, en que el hombre es un tipo joven, ¿verdad? Y la reacción social muchas veces es, oye, pero le estamos destruyendo la vida a este tipo. Y la víctima pasa a segundo plano. Y
y cosas así que son fundamentales en cómo opera el patriarcado, por decirlo de alguna forma, en el día a día, no se van a cambiar en una constitución inmediatamente, sino que yo creo que ahí hay un montón de trabajo que hacer en la educación de niños, en nuestra propia educación como ya adultos que crecimos dentro de una sociedad patriarcal y ya incorporamos ciertas ideas misóginas. O sea, hay un montón de trabajo que va más allá de una constitución, pero que hay que hacer, pero no va a ser la constitución. Y ya para terminar y sacando, o sea, puede ser relacionado de nuevo con el mismo tema o de otra cosa, ¿cuál crees tú que es la, la reforma más importante que puede tener nuestra constitución? O sea, si tuvieras que incentivar a la gente que está trabajando para ser convencional constituyente y los que van a quedar, ¿qué crees tú? ¿Cuál es la idea más fuerte que hay que tener en mente, la que más nos ayudaría en la constitución? De nuevo, yo trato de preguntar esto bien seguido a los entrevistados porque el proceso va a ser bien corto, 1 año y algo más. Los quórums son altos, estamos también polarizados, se discute mucho. Yo creo que es bueno quizás si nos pudieras contar tu opinión de cuál es, en tu opinión, lo que hay que tener en mente. Grupo de reforma, o ni siquiera una reforma, tal vez una idea, no sé. No sé, yo creo que primero es llegar a un texto coherente, yo creo que es importante. Creo que es importante también consagrar ciertos mínimos de institucionalidad en la Constitución, sería ideal, para dar un poco de estabilidad, ¿verdad? Como cosas como el Poder Judicial, Parlamento, qué sé yo. Eh, ¿Cuál sería el cambio más importante? Yo creo que el cambio más uno de los cambios más importantes es el tema de la legitimidad, de darle legitimidad a la Constitución en Chile. Yo creo que eso es fundamental y va a tener un impacto gigantesco en general, porque la Constitución que tenemos, que fue creada en dictadura, en un plebiscito que en realidad no fue un plebiscito democráticamente legítimo, incluso a pesar de que ha pasado a través de numerosas reformas constitucionales, tiene un problema de legitimidad en la ciudadanía gigantesco y yo creo que deshacerse de la constitución de esa constitución va a ser muy importante. En términos de qué debería tener la nueva constitución, yo creo que cosas que quizás eviten el entrampamiento político en el Congreso serían importantes. Hay varias teorías de por qué el sistema actual produce entrampamiento legislativo. No, y hay desacuerdo sobre por qué. Algunos dicen que son las leyes de quórum calificado, otros dicen que el sistema, que esta mezcla del poder del Ejecutivo con el poder de un sistema presidencial, pero yo creo que buscar en el fondo una salida institucional a ese tipo de entrampamiento sería importante. El problema es que es bien difícil lograrlo también, no tiene una solución fácil en la Constitución. Sí, es cierto. Es interesante lo que dices sobre legitimidad y yo creo que una nota positiva en ese sentido es que hay que darse cuenta que la mitad del trabajo en ese sentido ya está hecha, porque salga lo que salga en ese sentido, va a ser una constitución producida si es que es finalmente aprobada en un plebiscito, una constitución que va a tener por lo menos en un principio, ¿cierto? Una fuente de legitimidad que la otra no tenía. Entonces, quizás esa nota de optimismo es buena tenerla en mente pensando que está la segunda parte, que es producir un texto, como dices tú, Sí, coherente y que produzcan las instituciones que nos permitan tener una constitución estable exacto. los próximos Y décadas. sí, y yo creo que también inclusiva, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la constitución actual y el proceso político actual en Chile ha sido muy excluyente de ciertos grupos, las mujeres obviamente por un lado es otro, pero también la demanda de parte de pueblos originarios, yo creo que es parte fundamental de qué debería, sí es, yo creo, estar consagrado explícitamente en la nueva constitución. Yo creo que sería una falta muy grave y también problemática en términos de legitimidad que de nuevo los pueblos originarios quedaran excluidos del proceso. Entonces, yo creo que la convención tiene bastante presión porque tiene que producir un texto constitucional en poco tiempo Mm. que sea capaz de ganar. La mitad del camino está hecho, pero la otra mitad es que el texto realmente sea capaz de obtener legitimidad de parte de la ciudadanía. Sí, es cierto. Bueno, te quería agradecer, Marcela, por la conversación, ha estado muy buena. Y eso, no sé si hay algo más que quieras
decir antes de terminar? No, muchas gracias por la invitación. Fue muy entretenido poder hablar de esto contigo. Muchas gracias por las preguntas también. Muchas gracias a ti y nos vemos pronto.